XX, mujeres, mujeres. ¿Qué tal? Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarles en una emisión más de XX Mujeres. Maribel Ortega Arriola te saluda y lo hago con muchísimo gusto en una emisión que se nos antoja muy distinta. En alguna ocasión en sus presentaciones Facundo Cabral decía que de las cosas buenas que había que pasarle o que le pasa a este mundo y a este planeta es cuando alguien hace algo bueno. Y entre estas cosas, por supuesto que algo pasa y pasa bueno cuando nace un escritor que le habla a otros y toca a su conciencia y a su imaginación. Y celebro que hoy Michoacán y este escenario sea, digamos, un foro para anunciarle a quien nos escucha y nos ve a través de esta emisión que ha nacido hace algún tiempo ya una joven escritora cuya edad es 14 años. Su nombre, tiene nombre y rostro, Cecilia Correa, moreliana de nacimiento y con una de verdad breve pero importante trayectoria que hoy por hoy le permite realizar la presentación de su primera ópera, digamos, prima, literalmente hablando. Y en este sentido, a sus 14 años nos viene a compartir lo que le ha significado este trabajo, este amor por la lectura, por la escritura, a través de esta obra que está en mis manos, que es su primer hijo intelectual y que me complace tanto presentarles, cuyo título es El no típico cuento de hadas, una historia de la que ella nos hablará, por supuesto, y así es que te damos la más cordial bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás? Pues bien, gracias, también algo nerviosa porque no solo es mi primera presentación de un libro, es la primera vez que publico el libro y también la primera vez que aparezco en radio, televisión o cualquier otro tipo de cosa, entonces... ¿Se te hacen yo los calzones? Un poco. Un poco. Bueno, lo importante es que sientas. Eso es importante, me parece que cuando uno deja de sentir, se pierden muchas cosas. Y entonces, cuando yo anunciaba la posibilidad de platicar contigo y de anunciarle a quienes vean esta emisión que hoy nace finalmente, públicamente, una joven escritora, amante de la lectura. ¿Y cómo te descubres? ¿A partir de qué edad? Porque tienes 14 años, estás en tercero de secundaria. ¿Cómo descubres que esto es lo tuyo? Pues bueno, prácticamente yo creo que desde que fui capaz de decir una frase lógica, he inventado historias. O sea, digo, en preescolar me encantaba inventar historias, así que le contaba, por ejemplo, a mis papás, o a mis maestros, o a mis compañeros, incluso a veces. Y pues bueno, como que es algo que siempre ha estado ahí. Los libros siempre han formado parte de mi casa. Digo, mis papás y yo somos ávidos lectores, leemos un montón. Y pues bueno, supongo que de ahí fue de donde me salió eso. Y pues un día decidí que quería escribir y empecé a escribirlo y pues bueno, ahí está el resultado. ¿A qué edad empezaste como a tener esta parte de la consistencia, de la estructura, de la creación literaria? Digo, ¿ahora tienes, qué, 14? Sí, creo que empecé... La primera historia que escribí, así, de hecho la escribí en primero de primaria. Era una historia chiquita, se llamaba Mi vida en la playa. ¿Y en qué consistía? Era el diario de una chavita que se supone que va a pasar unas vacaciones con su hermano a la playa. O sea, digo, era una historia de niña chiquita, era como un dibujo grande y una línea muy corta. Y pues básicamente a partir de ahí empezó y pues... Empezó con que rescataba a su hermano que se estaba ahogando en el mar. Al pobre hermano le pasaba toda clase de accidentes. Pero pues esa podría decirse que fue la primera vez que escribí una historia. Digo, esa historia nunca pasó como de mi familia. Pero pues bueno, esa fue mi primera historia. Mi primera historia como pues en cierta forma pública. Bueno, no. Es que ¿cómo decirlo? Bueno. Como lo quieras decir pues sí, y como lo entiendas.
Pues la primera vez que tuve una historia a la que le sacara copias y le diera las copias a alguien más, de hecho fue cuando tenía como unos 9 años, más o menos. Escribí una historia corta, eran como 3 páginas. Se llamaba Spa para cerditos. ¿Spa para cerditos? Sí. Y la escribí en una reunión familiar porque estaban, pues digo, yo era la más chiquita y todos los adultos estaban hablando y bebiendo y riéndose y yo estaba así como de ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Y entonces pues me puse a escribirla y se la leí a un tío y le gustó y entonces subí al segundo piso con mi primo, él la escribió en computadora, bueno, no, más bien le sacó copias, la imprimió y le dio unas copias a los que estaban ahí en la casa, entonces pues sí, técnicamente esa fue la primera vez que fue un libro, por así decirlo. ¿Qué gustos tienes de la lectura? ¿Qué es lo que te gusta leer? Pues me gusta leer básicamente fantasía. En general soy más bien de, pues sí, de historias fantásticas, pero no, a ver, como que me gustan las historias épicas, o sea, de batallas, de búsquedas, como me gusta mucho lo de caballería, esas me gustan mucho. Por ejemplo, las Crónicas de Narnia me encantó. Esas las he leído y me encantan. Harry Potter también. ¿Qué más? Una que se llama Crónicas de la Torre, que es sobre una escuela de alta hechicería. Esa también me gusta. Esas son 4 libros y me gustan mucho. ¿Son tus predilectos? Pues sí. ¿Por qué el título del no típico cuento de hadas? Pues bueno, nada más puedo retomar una cosa de porque de hecho mis libros favoritos son de una escritora que se llama Isabel Allende. Es una trilogía que se llama Las Memorias de Águila y Jaguar. Tengo la versión de bolsillo, le digo mi tabique de bolsillo porque es un libro gruesísimo, pero no es muy grande, entonces es mi tabique de bolsillo. Esos son los predilectos. Eso sí me encanta. Y retomando esta pregunta de el no típico cuento de hadas, ¿por qué? Pues bueno... ¿No fue difícil encontrarle un nombre al texto? A veces es difícil, pero esta vez como que no tanto. De hecho, yo recuerdo como que casi desde el principio de la historia, la idea era hacer un cuento de hadas que no fuera típico. Como que cuando tienes muy claro la idea de qué quieres hacer, el título casi sale solo. Cuando te complicas es cuando no estás muy seguro de qué quieres hacer. Tienes los personajes, tienes más o menos una idea de qué quieres que les pase, pero no tienes así como, quiero que pase esto. Ahí es cuando es así de, ¿cómo le pongo? Pero no, esta historia sí fue como muy sencillo, porque quería hacer un cuento de hadas, sí, un cuento, pero que no fuera así de la princesa que se queda tirada en el diván todo el día mientras el príncipe pasa 20,000 millones de dificultades para alcanzarla, o que a la princesa la tratan muy mal y se aguanta todo, y luego va y conoce al príncipe y se enamoran y se casan. A mí eso se me hace terriblemente cursi y bueno, en su momento sí me gustó, digo, todos fuimos pequeños, a todos nos gustaron esos, pero como que algo que cuando empecé a crecer empecé a pensar, pero bueno, realmente son tontas, o sea, como que me parecía que no era lógico lo que hacían. Entonces dije, a ver, además, el príncipe no hace nada, o sea, o lo hace todo o no hace nada. Entonces quería ser un príncipe que fuera mi personaje central, centrarme en el príncipe. No en la princesa. No, en esta historia la princesa es un personaje muy secundario. Demasiado secundario. Demasiado secundario. Sí tiene su papel y sí tiene sus momentos así en los que es importante, pero en general es la historia de Haydn, el príncipe. Haydn, y es una historia de amistad, de amor, de lucha, digamos que ¿cuál sería como el tópico central? Pues dijiste 2, tiene 2 tópicos centrales, amistad, bueno, yo en mis historias en general trato de, es como mi manera de decirle al mundo que es posible cambiar las cosas, que los jóvenes podemos cambiar las cosas sin que haya un adulto atrás que mueva las líneas, que es posible unirse y es posible decir esto no nos parece y hay que cambiarlo, que solo se necesita tener el valor suficiente. Eso es lo que manejo en mi historia, que Haydn tiene por ejemplo, una cosa también retomando lo de que es del no típico cuento de hadas, ¿quién es normalmente la mala en un cuento de hadas? Pues mira, yo recuerdo en los típicos cuentos tradicionales siempre es la figura femenina y es o una bruja, una maléfica, ¿no? Y bueno, hasta de esa manera los nombran, ¿no? Pues sí, pues en este caso
villano de la historia, el villano contra el que luchan, es el papá de Hydron. Y es papá de sangre, es su hijo, punto. Nada de padrastro, tío, nada. Es papá biológico. Es su papá biológico. Tienen la misma sangre, son padre e hijo. Entonces también como que me quiero meter en esa parte de que traté de no hacer un héroe perfecto. Realmente me esforcé bastante porque Hydron fuera lo más humano posible. Un humano, un adolescente de 15 años que se da cuenta de que su papá está haciendo tontería y media. Y cuando le dan la posibilidad de derrotarlo, de quitarlo del poder, de evitar que siga haciendo tanto daño, lo duda, porque es su papá. Claro. Y para ese momento su madre ya había fallecido. Era su único familiar vivo. Y pues digo, por mucho que se llevaran mal, por mucho que no hubiera mucho contacto, es su papá. Los lazos de sangre son muy fuertes. Lo metí ahí un poco en ese... La verdad lo hice un poco corto, pero como que sí trato como de dejar que a veces no es tan fácil hacer lo correcto. Porque digo, es su papá, a fin de cuentas. Y entonces como que es esa parte de no es tan fácil ser el héroe, no es así de sí, yo soy el mejor y hago todo por los demás, por el bien común y me olvido de mí mismo. No, o sea, digo, aceptémoslo, somos humanos. Ningún humano normal hace eso. O sea, entonces como que traté también de ver esa parte que también pues hay un poco de egoísmo ahí, como de pues es mi papá, es mi familia, es lo único que me queda. Pero hay una conciencia de Hydron que me parece que es también la conciencia de Cecilia, cuando dice que los jóvenes o los chavitos pueden hacer mucho por muchas cosas. Y entonces eso me hace pensar en este Michoacán del que tanto se habla en la nota roja, en donde somos nota de primera plana a nivel nacional e inclusive a veces hasta internacional, y una noticia como la publicación de esta obra literaria, hecha cuento por una joven adolescente de 14 años, me parece que también es una buena noticia que habría que compartir. ¿Cómo ves a México? ¿Cómo ves a tu país? Pues, te soy sincera, ¿sí? Está hecho un desastre, pero desastre bien hecho, o sea, pues sí, como que hay mucho, bueno, yo creo que las cosas se pueden arreglar, la verdad, ese es mi punto de vista, que siempre hay soluciones, o sea que yo siento que problema y solución siempre van de la mano, no existe un problema sin solución. Puede que las soluciones no sean fáciles, puede que sean muy difíciles, pero de que las hay, las hay. Entonces, pues, en parte eso, volviéndole a la historia, en parte también quise manejar esto. Cuando yo empecé esa historia, todavía no estaba todo este problema en Michoacán. La empecé hace bastante. De hecho, mi inspiración fueron los conflictos en Egipto. Ahí fue donde me basé. Pero, a fin de cuentas, pues lo que vive Michoacán, yo creo que si la gente de verdad, llegara un momento en el que estuviera harta, porque eso lo manejo también en mi historia, llega un momento en el que la gente ya no aguanta más tiempo. Llegaron a sus límites. Llegaron a sus límites. El rey Zenón, como se llama mi villano, jaló de la gente hasta que la gente ya no lo aguantó más. Y entonces, mira, lo voy a manejar como lo he manejado a veces. La leña está ahí. El enojo está ahí, los problemas están ahí, todo está ahí, solo falta la chispa. Y eso es lo que Hydron representa en mi historia. Porque digo, cuando Hydron se une a la resistencia, que es el grupo que se oponía al rey, ellos, pues sí, como que ellos prepararon la leña, pero les faltaba esa chispa, les faltaba esa llama que encendiera el fuego. Y ellos, llega un momento en el que se dan cuenta de que Hydron es esa llama. Hay una, me parece que eres demasiado joven, pero también tengo la impresión de que eres una joven mujer contestataria, que asumes posturas frente a determinados hechos que tienen que ver con, por ejemplo, problemas ecológicos, problemas de injusticia, y en donde dices ya basta. ¿Qué es lo que más te harta? Que la gente se aproveche. O sea, pues sí, eso es lo que me desespera. Que la gente
como que, digo, desde mi punto de vista, a mí siempre me ha chocado que por ser chiquita me digan, ay, es chiquita. O sea, como que me tonten. Eso me puede sacar de quicio. Entonces, como que a veces siento que hay gente que dice, ay, son chiquitos, o son ignorantes, o ay, pobrecitos. A mí el pobrecitos me repatea. El rebajar a alguien, yo siento que en cuanto tienes esa piedad por alguien, pues sí, ese como, ay, pobrecito, le quita su condición humana. Esa es mi posición. Le quita su posición humana porque lo haces incapaz de resolver sus problemas, incapaz de tomar decisiones. Por lo tanto, lo vuelves un ser completamente dependiente. Y eso me choca. Y como lo que siento que a veces pasa, es que eso nos pasa, que ese es el problema, que nos hemos aferrado mucho a ese, ay, sí, pobrecitos de nosotros, y ahí vamos de borregos a hacer cosas. Y yo creo que eso no está bien, que en vez de decir, ay, pobrecitos, hay que darles sus despensas. Sí, está bien que te den una despensa o dos, pero que además de la despensa, te den semillas para que siembres tus campos y saques dinero. O te pongan o digan, a ver, ¿qué saben hacer aquí? No, pues aquí hacemos vasijas, por ponerte un ejemplo. Y pongas a alguien que sepa de lo que está haciendo y así de, a ver, vamos haciendo una empresa de vasijas. Y que la gente se ponga y haga sus vasijas y las venda y de eso viva. Y sí reciban apoyo para ponerlo, pero que en vez de recibir apoyo para que sobrevivas, reciban apoyo para que salgan adelante. Que no se queden dependiendo de papá gobierno o de mamá caridad, sino que hagan cosas para salir adelante ellos, que maduren, o sea, son como niños chiquitos. Siento que a veces eso es lo que nos pasa, un poco a los mexicanos a veces. Somos como niños chiquitos y queremos depender de papá gobierno o de mamá caridad y no hacemos nada. ¿Está el paternalismo ahí entonces? Sí. Dime una cosa. Hay gente que, sobre todo adultos, en el mundo de los adultos, que de repente escribió alguna historia y se quedó en la libreta porque siempre pensó, perdón, que era imposible tocar las puertas de una editorial, que los pelara y convenciera su obra para que se publicase. ¿Cómo fue tu proceso? Editorial Porrúa no es cualquier cosa. Lo sé. Es de las más antiguas del país, con una trayectoria, digamos, de obra importante. Y resulta ser que Cecilia Correa, en el no típico cuento de hadas, es publicada por Porrúa. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo negociaste con ellos? Pues bueno, fue gracias al CEM, la escuela en la que estudio. ¿El Centro Educativo Morelia? Sí. Ellos un día hicieron un festejo que se llamaba el Día de Puros Cuentos. Fue el año pasado. Y bueno, yo tenía esa historia escrita. Pues digo, la tenía en mi computadora y pues digo, la habían leído mis papás. Y pues bueno, era así como, pues digo, siempre ha sido como un hobby para mí. Y entonces dijeron, no, pues, ¿por qué no presentas la historia que escribe el no típico cuento de hadas en el Día de Puros Cuentos? Y fue así de, pues bueno, órale. Como que pues digo, me pareció que era una buena idea, que podría ser interesante. Y pues fui y la presenté y bla, bla. Y una mamá del CEM nos dijo que ella tenía el dato de una que se llama Por la Libre Porrúa, que hace que escritores nuevos, novatos, como yo, entren al mundo editorial. O sea, los acerca a las editoriales y así. Y entonces, pues nos pasó el dato, el correo electrónico, y pues mandamos el archivo. Fue un poco tirar la moneda al aire, así de pues, atreverse y romper el miedo. Pues bueno, fue así, como que al principio yo no recuerdo haber tenido miedo de mandarlo. Como que en ese momento no pensé que pudiera en ese momento yo no pensé que pudiera estar aquí hablando con todos ustedes de un libro que ya está publicado en una de las editoriales más antiguas de este país. Creo que fue así de, pues bueno, mandarlo, pues sí, ¿por qué no? Y lo mandé. Y después me llegó la contestación. ¿Qué decían? Me mandaron una cotización. ¿Fue por mail? Sí, me mandaron una cotización. O sea, en cuánto iba a salir a hacer el proyecto. O sea, ellos me dijeron, órale, ¿vas? Y entonces en ese momento fue así de, oh, por Dios. Ese
sí fue el primer momento en el que como que caí en cuenta de que pasara lo que pasara a partir de ese momento, ya iba a tener en mi historia un libro publicado. A tus 14 A años. mis 14 años. Entonces, pues, fue así de, oh por Dios, dijeron que sí. ¿Eso fue el año pasado? Sí, ¿Te llevó prácticamente un año? más o menos. ¿En qué consistía? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Reuniones de trabajo? No, ¿Cómo eran? No, todo era por correo electrónico. Todo era por correo. Mandamos el archivo y pues bueno, hicimos los pagos y todo. Nos pusimos de acuerdo de algunas cosas y bueno, me hicieron correcciones, mandamos una idea de cómo quería que fuera la portada. Ellos nos mandaron varias opciones, entre ellas la que pues vemos aquí. Ajá. Perdón, ya tiré tus lentes. No, está bien. Y entonces, pues yo escogí la que más me gustaba y después ya pues fueron haciendo las correcciones, que la impresión, que shalala. Y después, un día, checando el correo, versión final del no típico cuento de hadas. Ese fue el segundo momento de, ¡oh, por Dios! Y pues verlo en la computadora, así tal cual como está ahorita, me pareció genial. O sea, leí la historia, yo había leído esa historia 20 veces, la había escrito yo, le había hecho 20 ajustes y todo eso. Y leerla en formato como de una historia, pues sí, de un libro, con unas cosas que hicieron de separaciones de capítulos y las letras grandes al principio del capítulo decoradas. Eso fue, eso me encantó. Y bueno, después nos dijeron que ya estaba impreso el libro, que lo fuéramos a recoger. Y lo fuimos a recoger a la librería por Rúa de Altozano, que de hecho es donde va a ser la presentación, porque es donde, de hecho ahí somos clientes frecuentes. Y pues bueno, fuimos ahí, y cuando dije, sí, aquí está, cuando sacó el paquete y me dio los 10 libros de cortesía que eran para mí, fue así de, wow, o sea, el tener por primera vez eso en las manos fue, wow, fue así de, ya está hecho, ya está publicado. Y luego ir a la librería y ver los libros ahí, esperando que alguien los comprara, fue así de, wow, como que al principio no me lo podía creer. ¿Qué va a pasar con esta obra? Es decir, está aquí impresa. ¿Tienes planes de que lo puedan sacar en digital y que se pueda comercializar a través de estas nuevas modalidades, de esta migración que se está teniendo a través de las nuevas tecnologías? Pues sí. De hecho, yo estoy pensando que cuando ya esto, pues ya cuando sea la presentación y acá el plazo de venta y bla, 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 pues estaba primero pensando subirlo a internet. Pero la verdad no se me había ocurrido venderlo por internet, cuestión de revisar qué se tiene que hacer y todo eso. Pero yo creo que sería una buena opción. Dime una cosa, la presentación va a ser el 22 de febrero a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. En la librería Purrúa, que se encuentra en el centro comercial de Altozano. Sí. Ahí. Al final del día, esta historia pues tiene varios aspectos que, como bien hemos abordado, seguramente llamará la atención de quien gusta también de la lectura. Y a los que no, que son un gran porcentaje, una mayoría de mexicanos que realmente no tienen esta avidez y este gusto, ¿qué encontrarán? ¿Con qué se quedan de la historia de Cecilia Correa? Pues bueno, pues se quedan con más de 2 años de trabajo, casi un año de escritura. De hecho, nomás quiero contar una anécdota de cómo terminé esta historia. Un día estaba así en la computadora, abrí mis archivos, vi esa historia y dije, la tengo que acabar. De esos momentos en los que uno dice, tengo que hacer esto. Y me senté, leí lo que llevaba, hice como algunos ajustes. Siempre me pasa eso cuando leo una historia que ya escribí. Y luego llegué a donde me había quedado la última vez. Y dije, la tengo que terminar. Y bueno, yo sabía que si no la terminaba en ese momento, iba a seguir postergándolo y nunca lo iba a hacer. Entonces, fue así de, acábala. Y me senté y empecé a escribir. Ahí me tienes a las 11 de la noche con mi mamá diciéndome, Cecilia, ya acuéstate. Y yo, espérame, ya casi acabo. Roja. Como del calor de la computadora y de la inspiración y todo eso, ya me dolían las manos, pero estaba ahí hasta que finalmente pude
escribir el final. ¿Te gustó el final? Sí. La verdad me gustó. Me gustó mucho cómo terminó. Y no lo vamos a decir, para No. provocar a quien nos está escuchando finalmente que se dé la oportunidad de leerlo. ¿Tienes conocimiento del costo? Sí. ¿Cuánto cuesta? Está en 120 pesos en la librería. Bien, pues en la librería Púrroa es una publicación que ustedes pueden tener la oportunidad de encontrar y de descubrir. De verdad que se antoja todo cuanto nos has dicho y seguramente nos inspira a leer cada una de las líneas que en él se encuentran. Antes de concluir esta entrevista, Cecilia, yo me gustaría invitarte a que hagamos un juego de palabras. Uh-huh. Y la primera idea que se venga a tu mente, me lo compartas así, sin temor alguno a decir lo que tú realmente piensas. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Bien. Cuando yo digo la palabra historia, ¿en qué piensas? Historia. Pasado. México. Problemas. Morelia. Hogar. Michoacán. Problemas. Niños. Alegría. Papás. Apoyo. Estado. Cerco. Gobierno. Difícil. Libro. Historia. Púrroa. Oportunidad. El no típico cuento de hadas. Futuro. Cecilia. No sé. Escuela. Hogar. Literatura. Palabras. Amistad. Hermanos. Amor. Hermanos. Y en todo caso, delincuencia. Miedo. Y este personaje de tu historia Hydron. Central, ¿qué es Hydron? ¿Hydron? Es que no sé. Es que no puedo definirlo en una sola palabra. Bueno, sí. Valor. Eso es algo que yo traté de plasmar en Hydron. Porque a pesar de todo, es un muchacho muy valiente. Y nada más, un detalle más de la historia. Hydron conoce esa amistad, lo que yo llamo la verdadera amistad, la que está ahí siempre, siempre que la necesitas. Y también él, su amigo, Shun, él es una parte muy importante en Hydron. De hecho, él es el que le despierta la posibilidad de que su padre podía ser vencido. Y cuando llega el momento es la persona que lo apoya. O sea, se vuelven amigos y además como que también traté de manejar en esos dos. Me basé un poco en el príncipe y el mendigo en esa amistad. Porque esa historia me gusta mucho. Como que en amistad no existen las clases sociales, no existen... Pues sí, no existen las clases sociales, no existe tú eres pobre y yo soy rico, no existe tú eres hombre y yo soy mujer, no existe nada. Solo la amistad. Hydron es el príncipe heredero a la corona. Shun es un ladronzuelo callejero que vive de robar en los mercados. Dos mundos totalmente diferentes, dos muchachos criados en dos lugares totalmente diferentes, pero al mismo tiempo, como Hydron, a pesar de aparentemente tenerlo todo, de hecho lo pongo en un momento, Hydron se siente solo. Y Shun le enseña, Shun hace que él ya no se sienta solo. Ya no sienta que no tiene a nadie. Como que los dos encuentran en el otro un hermano, alguien que los puede ayudar, alguien que siempre va a estar ahí. Eso es lo que también, retomando lo que decías de las personas que no les gusta tanto leer, yo creo que eso es lo que van a encontrar. Una amistad sincera y pues el despertar de un amor adolescente. Porque digo, soy niña, soy cursi, ¿qué querían? Y para acercarnos a esta recta final, en todo caso te diría que cerrásemos con 3 conceptos más. Uh-huh. Amistad. Hermandad. Amor. Apoyo. Respeto. Las dos anteriores.
Esos anteriores. Bien, ¿qué te parece si te encargas de hacer el cierre de esta misión haciendo pues la invitación que tú quisieras hacer en 20 segundos para quien nos esté escuchando y viendo? Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por dedicarle su tiempo a una niña que apenas está asimilando que publicó un libro en una editorial muy importante y que sería de verdad muy especial para mí si pudieran darse el tiempo de ir a la presentación, aunque sea solo por curiosidad, para ver, bueno, esta niña loca que tanto habla, a ver, pues, ¿qué escribió? Y pues sí, la invitación está abierta para cualquiera que quiera aceptarla. El sábado 22 de febrero a las 5 de la tarde, en la librería Porrúa de la Plaza Comercial Altozano. Ahí los voy a estar esperando y agradecería mucho poder contar con su presencia. A la gente que ha perdido la esperanza, a la gente que sigue esperando cambios de mejora, a aquellos que aún no tienen estas oportunidades de vida, ¿qué les dirías? Paciencia, todo llega a su tiempo. Yo sé que esto llegó ahora porque era el momento en el que tenía que llegar. Digo, yo hace 3 años o 1 incluso, nunca me hubiera imaginado que hubiera podido estar aquí. Eso no se pasaba por mi cabeza, era así de pues sí, yo escribo mis historias para mí, bla, bla, bla. Y pues como que nunca pierdan la esperanza. La esperanza, dicen que la esperanza es lo último que muere. Y es cierto, pero tampoco es sola, no debemos dejarla morir. Y bueno, si miras a tu alrededor y ves que nadie hace los cambios, hazlos tú. Eso es algo que yo he aprendido como con este libro. Si yo no mandaba esto, nadie más lo iba a mandar. Así es. Entonces, si ves que tu entorno no hace las cosas, si ves que tu país o tus superiores o quien sea no hace los cambios, hazlos tú. Con que una sola persona quisiera hacer un cambio, esto ya sería otra cosa. Y tú lo has hecho. Así es que agradecemos enormemente esta aportación importante. Gracias por sumarte a quienes creemos que es finalmente a través de la trinchera misma y propia en la que podemos favorecer a esta metamorfosis, a estos cambios que son tan urgentes y necesarios aquí y en todas partes. Ceci Correa, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que te saqué de tu escuela y pues a donde quiera que llegue esta emisión les mandamos un cordial saludo con mucho respeto y afecto, por supuesto, y a ti agradecerte, reiterar la invitación para que el 22 de febrero acudan a la librería Porrúa que se encuentra en Altozano a las 5 de la tarde a la presentación del libro El no típico cuento de hadas, una historia breve, sencilla, pero sí, seguramente y sin duda interesante. Muchas gracias también a ti por darme la oportunidad de estar aquí y muchas gracias a cualquiera que nos esté viendo o escuchando por regalarnos un ratito de su tiempo para, pues, escuchar un poco de lo que esta adolescente extraña tenía que decir. Gracias a ti por tu tiempo, por permitirlo y sobre todo por darnos la oportunidad de saber que hay gente en este país que a tan corta edad le está dando tanto y que seguramente abonará en los próximos años. Yo celebro que así sea y agradezco enormemente a ti también la oportunidad, a ti y a tus señores padres, por supuesto, por su tiempo. Agradezco a Lupita Hernández que se encuentra del otro lado de la cabina, a Leti Florian le mandamos un fuerte abrazo, tanto a ella como a su crío, y bueno, no me resta más que agradecer como siempre el favor de su atención. Maribel Ortega Arriola les dice hasta pronto, hasta siempre, los espero en la siguiente. XX, mujeres, mujeres.